Buenas tardes. Damos inicio a la conferencia Impacto Urbano, Económico y Jurídico en el Tratamiento de Consolidación y Renovación Urbana. Para el día de hoy tenemos a tres firmas expertas en derecho urbano, en normatividad urbana y en economía urbana. Estas son IDOM, Borrero Ochoa Asociados y Montaña Consultores. Con la que me dicen que no prendió la cámara. El objetivo de esta conferencia es darles a conocer un poco cómo está funcionando los aprovechamientos y los usos en el tratamiento de consolidación y renovación urbana, teniendo en cuenta unas políticas, objetivos y un modelo de ocupación concreto que promueve el decreto 555-2021 para un periodo de 12 años, teniendo en cuenta que trae grandes cambios, teniendo en cuenta que trae grandes cambios en cuanto establece unas políticas de cuidado para el ordenamiento territorial, ocupación y aprovechamientos de manejo del suelo, y trae una importante especificación en cuanto a la implementación de la revitalización en más o menos aproximadamente el 56% del suelo urbano, que constituye el suelo de renovación y consolidación en Bogotá. Sin embargo, digamos que por sus novedades ha traído un poco de complejidad en su interpretación. Sin embargo, para ello tenemos a tres expertos, la arquitecta Camila Londoño Muñoz, por parte de IDOM. Ella es arquitecta de la Universidad de los Andes, de la ciudad de Bogotá, máster en ordenamiento territorial y gestión ambiental de la Universidad Barcelona, con más de 16 años de experiencia en proyectos de planificación urbana, diseño urbano, ordenamiento territorial sostenible, rehabilitación y renovación urbana y planificación participativa. Desde el año 2015 hace parte de la firma consultora IDOM, desempeñando el cargo de directora de Ciudad y Territorio en Colombia. También nos encontramos con la participación de la doctora Magda Cristina Montaña Murillo. Ella es abogada graduada en la Universidad Libre de Colombia, con estudios de posgrado en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, maestría en Hacienda Pública y Administración Tributaria Internacional del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, España, directora general de la firma Montaña Consultores Asociados S.A., con más de 15 años de experiencia asesorando a entidades públicas y privadas en asuntos de tributos territoriales, instrumentos de financiación urbana. También contamos con la presencia del doctor Oscar Borrero Ochoa. Él es economista, especialista en avalúos de la Universidad Politécnica de Valencia, España, asesor urbano y catedrático. Actualmente se desempeña como gerente de la firma Borrero Ochoa y Asociados. La dinámica que vamos a tener en esta conferencia, en esta primera conferencia, porque digamos que el objetivo de unirnos estas tres firmas para poder un poco explicar los grandes cambios que ha traído este POT desde la perspectiva económica, jurídica y del impacto urbano. Inicialmente se iniciará con la explicación de cuáles son los impactos en los tratamientos de consolidación y renovación urbana. Vamos a tener una dinámica en la cual inicialmente nos van estos tres expositores a explicar un poco desde estas tres perspectivas en 15 minutos cada uno, y posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas para lo cual les pido que por favor en el chat las vayan escribiendo, y al final, en aproximadamente 30 minutos, vamos a tratar de absolverlas. Entonces le damos la palabra a la doctora Magda Cristina Montaña. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A todos, pues bienvenidos además, digamos, a esta primer ciclo de conferencias que pues aquí, como les decía Vanessa, de manera aliada estamos tratando de organizar en la medida que también vamos tratando de entender pues los cambios de la nueva estructura del ordenamiento territorial de Bogotá. Tal vez una de las primeras, de los temas más
digamos, con mayor relevancia y con mayor impacto para la ciudad es justamente por su modelo de ocupación territorial. Es una ciudad, digamos, consolidada, con mucho suelo, pero para renovar y consolidar más que para expandirse. Entonces, por eso ahí hay un enorme reto en cuanto a su desarrollo. Y también ahí pues está todo la mayor parte concentrada en cómo vamos a entender de aquí en adelante la forma en cómo vamos a leer, cuáles son los impactos normativos que se producen pues en esos predios y en esos inmuebles que están en estos territorios. Entonces, si quieres, Vane, puedes por favor avanzar con la... ya les contaba a Vanessa más o menos digamos, qué íbamos a hacer de contenido. Vamos a tener ahí la presentación con Oscar y con Camila. La primera parte sigue ya, por favor, la de aspectos generales, y es sobre todo es ver un poquito cómo vamos a entender estos dos tratamientos que son básicos en esa cantidad de suelo que tenemos en suelo con tratamiento de renovación y con tratamiento de consolidación. Digamos que la estructura general que tenemos es que pues hay en el plan de ordenamiento territorial nos van a ubicar, digamos, en un mapa cuáles son las zonas que están sujetas a tratamiento de renovación, cuáles son las zonas que están sujetas a tratamientos de consolidación, y en particular porque además este es un plan de ordenamiento territorial que no solamente va a determinar aprovechamiento, sino que ahí mismo está determinando cuáles son las obligaciones, y hay un gran capítulo de eso, que por eso también no solamente queríamos ver, digamos, lo que significan los cambios constructivos de edificabilidad, sino también el impacto económico, y por eso estamos haciendo esta jornada en conjunto con Oscar. Digamos, y cómo lo tenemos, cómo está organizado. Entonces vamos a ver el mapa que nos va a ubicar en qué tratamiento están, pero además a eso hay que sumarle, cuando estamos hablando de renovación, en qué área de actividad, a qué área de actividad corresponde en el mapa dentro del tratamiento de renovación, que ya lo vamos a ver. Eso también ha causado un poco de confusión, sobre todo para la lectura. Esas áreas de actividades, y en particular, digamos, para renovación urbana, nos van a determinar los usos del suelo. Y están, digamos, que desarrollados en el artículo 243 del plan del decreto 555. En cuanto a las alturas, las volumetrías, los aislamientos, los antejardines, los cerramientos, el loteo, hay un anexo 5 que se llama el Manual de Normas Comunes para los Tratamientos, y ahí está determinado cuáles son, dependiendo del tratamiento, cuál es la altura, cuál es la volumetría. Para renovación solamente tendríamos que revisar esas dos condiciones. Sin embargo, digamos, vamos a ver que como esta es una regla de ordenamiento territorial que está impulsando, y en eso hay un cambio enorme, la consolidación más que la renovación vía, digamos que era un poco como la teníamos, y queríamos incrementar las edificabilidades y los mejores aprovechamientos, casi que siempre teníamos que acudir a planes parciales. Hoy en día, digamos que el plan de ordenamiento territorial digamos, traza una estrategia para tratar de impulsar que haya más desarrollo vía licencia no solamente predio a predio, sino vía licencia inclusive por manzana, y por manzana para ciertas áreas de actividad, que son las áreas de actividad, digamos, de servicios metropolitanos, y las áreas de actividad de servicios estructurantes. Entonces creo que en eso pues nos da, digamos, una línea importante. Y ahora en la consolidación, que vamos a tener que revisar en la consolidación, igual en dónde estamos en el mapa, cuáles son las obligaciones y aprovechamientos que están en esos artículos del 316 y 317, 327 del 555, el anexo 5, que son el manual de normas comunes, altura, volumetría, aislamientos, pero además aquí en consolidación vamos a tener que mirar en las UPLs, en el mapa que me define altura y tipología para consolidación, y también en las áreas de actividad que me van a determinar los usos del suelo. Sigue con la diapositiva siguiente. Los tratamientos urbanísticos aquí, digamos, un poco lo que ya les habíamos contado en renovación y consolidación agregado, pues estamos viendo cómo renovación, que tiene el color azulito digamos, en la gráfica del plano,
consolidación, perdón, que tiene el color azulito, y renovación, el color naranjita, representan consolidación el 46% y renovación el 17%. Entonces tenemos una gran área, además, digamos, de lo que, digamos, de otras áreas estratégicas también para desarrollar a través de las actuaciones urbanas integrales, que ya ahora un poquito les vamos a mostrar. Sigue. Y también, digamos, de unos proyectos estratégicos para el sistema de movilidad, que alguna vez también con Camila estuvimos trabajando y con Oscar para, digamos, en la propuesta para la empresa Metro, en donde pues en estos proyectos estratégicos del sistema de movilidad también vamos a poder hacer renovación, desarrollo por renovación, no sin necesitar un plan parcial, pero con una delimitación y una configuración a través de un decreto para ciertas áreas que estén a través en las áreas de integración modal. Esa es un cambio enorme también, digamos, en términos de normatividad y de estructuración de proyectos alrededor del sistema masivo de transporte. Estas son las áreas de actividad de las cuales les contaba hace un momentito, digamos que son importantísimas para la determinación de los usos, como la UPL en consolidación para la determinación de alturas y aprovechamientos. Las áreas de actividad, digamos, hay 3 tipos de áreas de actividad configuradas, digamos, y delimitadas. Unas áreas de actividad que son las áreas de actividad estructurantes y las otras que son las áreas de actividad de proximidad. Las áreas de actividad estructurantes son esas áreas de actividad en donde, digamos, y hay unas áreas de actividad estructurantes receptoras de actividades económicas que están aquí en el plano, en las naranjitas, y están las otras áreas de actividad estructurante receptora de vivienda social. En las estructurantes receptoras de actividades económicas supone que hay un mayor movimiento de actividades económicas con mayor énfasis, por excepción, digamos, que va a poder tener vivienda. En las receptoras de vivienda es diferente, es el uso principal vivienda con unos usos complementarios de, digamos, de las otras actividades económicas. Y hay otras áreas de actividad de proximidad que están alrededor de los usos de vivienda, pero que van a dar o van a estar delimitadas o porque necesitan mucho soporte urbano, porque son deficitarias de soportes urbanos, o porque son áreas que tienen la capacidad de generar la posibilidad de soportes urbanos, que son las que están en verde oscuro o verde clarito. Y hay unas áreas grandes de servicios metropolitanos, que son también áreas con una actividad intensa económica, similar a las áreas, solo que con una condición de servicios metropolitanos no tan locales. Y eso es lo que, digamos, cuando van y miramos al 243 del decreto 555, vamos a poder revisar, digamos, ahí por este tipo de áreas, digamos, los diferentes usos que pueden estar permitidos, que son complementarios o que son restringidos. Esa es un poco, digamos, como para orientar la lectura de la norma. Sigue, bueno. Estas son las otras áreas que van a estar dentro de las mismas, pueden estar dentro de las mismas, en los mismos tratamientos de consolidación o de renovación, e inclusive en desarrollo hay áreas de actuaciones estratégicas. Estas áreas de actuaciones estratégicas son áreas de grandes proyectos urbanos que la ciudad quiere orientar, pero pues quiere orientar además definiendo desde una planificación intermedia mucho más a detalle su norma, sus infraestructuras, sus instrumentos, y para eso pues entonces está delimitando 21 proyectos estratégicos, pero de esos prioriza 9, que son los que ustedes ven aquí, para poder desarrollar, digamos, y poder adoptar todas las actuaciones. Se pone un término de 6 años. Dentro de esos 6 años prioriza que para este periodo constitucional de gobierno va a priorizar estas primeras 9, que son Distrito Aeroportuario Fontibón, Pieza Reencuentro, Ciudad Educativa del Cuidado, Borde Usme, Distrito Aeroportuario de Engativá, Reverdecer del Sur. Pero estas actuaciones estratégicas, para poderlas desarrollar, además también que se supone van a necesitar asociación con los privados y desarrollo con los privados, también va a ser siempre de la mano de un operador.
y parte de uno de los temas que pues aún está por desarrollar es todo el tema de digamos, de reglamentar cómo van a participar los operadores urbanos y cómo se va a determinar, digamos, que su participación y su forma de remuneración. Creo que ese es un tema, pues, súper pendiente para poder definir en los intereses, digamos, sobre todo de los desarrolladores, cómo participan. Pero mientras tanto, que es la gran pregunta de muchas personas, es ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, mientras tanto, mientras se adoptan las actuaciones, lo que va a pasar es que pueden desarrollar el índice de construcción base en el tratamiento de consolidación, que es 2 y en renovación 1.3. Vencido el plazo de los 6 años, si no, entonces pueden acudir a desarrollar, digamos, con los tratamientos común y corriente, y pues hay un procedimiento para formular esas actuaciones estratégicas en términos de procedimiento. Dale, Vane. Camila. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aquí les vamos a contar un poquito las condiciones del tratamiento de renovación urbana y conciliación de manera muy general para que podamos entender más adelante un caso de estudio que se desarrolló para entender el impacto que tienen estas condiciones sobre el suelo, tanto en consolidación como en renovación urbana, y ver realmente qué tipo de proyectos y qué tipo de aprovechamientos vamos a poder tener y el impacto económico que vamos a tener sobre los predios que estén en estos tratamientos. ¿Quieres sigue, Vane? Vale, entonces aquí tenemos el tratamiento de renovación urbana. Este tratamiento se concreta principalmente mediante la revitalización urbana en dos modalidades. Vamos a tener la mayoría de suelo, como lo decía Magda, tratándolo de desarrollar a través de una licencia urbanística o una licencia de construcción o mediante plan parcial. Lo que se nota al analizar la norma es que el distrito está tratando de evitar tener que llegar a la formulación de planes parciales, que yo creo que todos los que están acá, o la mayoría, lo han sufrido en carne propia. Entonces, un poco es tratar de evitar y tratar de hacer esa renovación urbana un poco más llevadera y un poco más fácil. Todos sabemos que va a seguir siendo difícil porque vamos a tener procesos de comunidades en los que hay que convencer más allá de 2, 3, 4, 5 lotes, pero que no vamos a tener que llevar a cabo un plan parcial, y eso ya de por sí de pronto va a hacer que las cosas sean un poquito más fáciles. En la licencia urbanística, los proyectos que no incluyan la totalidad de los predios de una manzana van a poder alcanzar un índice de construcción efectivo de máximo 5, que ya vamos a tener desarrollos que se van a poder dar en 2 o 3 predios, dependiendo del índice que queramos llegar, obviamente, y de las normas volumétricas que tengamos y de las cargas que podamos soportar. Vamos a poder empezar a hacer renovación urbana un poco como hacíamos antes consolidación, sin embargo, claro, dejando unas cargas que van a impactar un poco la utilidad de los proyectos. Luego, cuando el área de la cesión sea mayor a 400 metros cuadrados, los que hemos hecho este tipo de desarrollo sabemos que estos índices 5 y 6 ya son de por sí bastante altos. No siempre los logramos conseguir. Entonces, pues bueno, esto es un, digamos, un incentivo, y que la idea es que en el caso que les vamos a mostrar ahorita se den cuenta si desde la renovación urbana se va a poder soportar o no. Luego, cuando el proyecto incluya la totalidad de los predios de una manzana, va a poder alcanzar un índice máximo de 7. Hasta ahí vamos a poder hacerlo todo a través de una licencia urbanística. Cuando lleguemos a plan parcial es cuando queramos superar ese índice de 7, y cuando el área del proyecto sea mínimo de 3 hectáreas. Es decir, si queremos llegar a 7 y mínimo tengamos, y queramos englobar 3 hectáreas, vamos a tener que formular los planes parciales que todos ya conocemos bajo unas condiciones diferentes. Pero digamos que se está, como les decía Magda, incentivando el desarrollo más. Camila. Hola, Camila. Ah, caray. ¿No me oye? Camila. ¿Se cayó internet? ¿Me oye? No te Se escuchamos. desconectó. Ya regresaste. ¿Ya? Sí, ya parece que regresaste. Se me cayó el internet. Se escucha un poco lejos. ¿Me oyen bien? Por favor, ¿puedes hablar? ¿Me oyen? ¿No? Ya, ahí te escuchamos. ¿Me ¿Habla? oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen?
Sí, Cami, sí. Sí, 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 Listo. lo vimos. Dale, dale, si quieres sigue, Iván. ¿Me oyeron toda esta slide anterior de renovación? ¿Sí? Listo. Vale, entonces sigue. Bueno, entonces luego tenemos el tratamiento de consolidación. Todos los predios que ya sepamos, todos sabemos aquí que es consolidación, que hayan concluido ese proceso de urbanización, pues están bajo este tratamiento que es la mayoría de la ciudad en este momento. ¿Cuáles son las normas para este tratamiento? Los índices de ocupación y de construcción serán los resultantes de las normas volumétricas que vamos a tener en esta manual de normas comunes para todos los tratamientos. La altura de pisos, como les decía Magda, que vamos a poder alcanzar en este tipo de tratamiento, la indica la unidad de planeamiento local que se delimitó. Aquí vamos a tener, y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a tener completamente ya derogadas las UPZs y vamos a tener que empezar a revisar y analizar las UPLs. Aquí estas UPLs les vamos a mostrar ahorita un ejemplo de cómo nos muestra la cantidad de pisos y el tipo de, si somos tipología continua o aislada. Y estos sectores que vamos a identificar aquí, vamos a saber si vamos a tener que aislarnos o si vamos a tener tipología continua. Esto es muy similar a lo que teníamos antes en el 190. En sectores identificados como tipología aislada, no se van a permitir subdivisiones. Y aquí tenemos otras normas distintas del proyecto, o sea, igual a una manzana, y que además esto se localice en un área de proximidad, el número máximo de pisos será de 12. Aquí vamos a tener una limitante de pisos importante. Hola Camila, ¿nos escuchas? Es que no te perdemos. Camila. Camila, ¿puedes quitar la cámara, por favor? Para ver si mejora un poco. Ahí, mejor. Estoy conectada al cable. ¿Me oye? Y ahí te escuchamos. ¿Mejor? Voy a apagar la cámara. ¿Hasta dónde me oyeron continuo? Yo no los oigo. ¿Me están hablando? Hasta subdivisión. Sí, ahí te escuchamos. ¿Sí? De la izquierda. En sectores identificados aislados nos permiten subdivisiones. Vale, qué pena. Yo no sé qué pasa. Estoy en la oficina conectada al cable y increíblemente no funciona. Listo. Bueno, y aquí tenemos una condición adicional, es que para los predios sometidos a este tratamiento, cuyo ámbito del proyecto sea igual a una manzana y además se localice en el área de actividad de proximidad, como nos escribimos ahorita con Magda, el número máximo de pisos será de 12. Esto es algo que vemos que hay una limitante y adicionalmente vamos a ver en el manual de normas que están tratando de a toda costa de evitar estos edificios escalonados que nos produjo el 364 y el 562. O sea, que vamos a tener unas normas importantes de un límite de altura y de un límite de escalonamiento, es decir, ese escalonamiento lo empiezan a prohibir para que no tengamos esos edificios en la ciudad. Luego, se aplicarán las disposiciones del tratamiento de renovación urbana que vimos anteriormente cuando el ámbito objeto del proyecto de licenciamiento sea igual a una manzana o que la manzana objeto de este licenciamiento le aplique las áreas de actividad estructurante o de grandes servicios metropolitanos. Entonces, aquí como ven, si vamos a hacer más de una manzana y estamos en esas áreas de actividad, vamos a tener las condiciones de renovación. Si quieres, sigue. ¿Me están oyendo bien? Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a hacer aquí una recapitulación de las obligaciones urbanísticas para cada uno de los tratamientos para poder entender luego lo que Oscar nos va a explicar, que es ese caso de estudio. Entonces, aquí vamos a tener siempre las obligaciones urbanísticas para consolidación a mano izquierda y para renovación a mano derecha. Entonces, en cuanto esto es renovación urbana, claro, sin plan parcial. Cuando tenemos una cesión de suelo para espacio público en consolidación, vamos a tener que dejar del 5 al 10% dependiendo de nuestro índice de construcción, con un máximo de pago en plata de un 5%. Ya vamos a ver esas condiciones. Luego, en renovación, la cesión de espacio público será entre el 20 y el 25%, dependiendo del índice de construcción que queramos alcanzar, y vamos a poder pagar del 7 al 35. Ya vamos a poder ese 35 porque es.
Luego, en mejoras en las condiciones de infraestructura y prestación de servicios de transporte público, vamos a tener una carga del 7 al 35, que será un pago según operador público, y en renovación del 7 al 35 igual pagando al operador público. Luego, en redes locales e infraestructura del sistema pluvial, de acueducto y alcantarillado sanitario, que son estas sesiones que vemos como OSP, vamos a tener que formular esta fórmula que ven aquí, que es cesión de suelo por valor de referencia de terreno por 0,064. Esto ya lo vamos a ver, que es muy interesante, cómo se ve aplicado literalmente en un lote de consolidación, en un lote de renovación, para que puedan ver el impacto económico que va a tener sobre el suelo. Luego vamos a tener unas obligaciones de BIS y BIP, del 5 al 6% en BIP y del 10 al 12% en BIS. Vamos a poder tener un traslado o compra de derechos fiduciarios y lo mismo para renovación con un porcentaje un poquito más alto en vivienda de interés social, llegando hasta el 15%. Y luego vamos a tener unas obligaciones, por ejemplo, equipamiento para proyectos con áreas de terreno mayores a 20.000 metros cuadrados que estén localizados en área de actividad de grandes servicios metropolitanos, en donde el área del equipamiento deberá ser del 3% del área del terreno o del 3% del área construida. Entonces, como ven, sí que tenemos, aquí se dan las principales modificaciones del 190 en estos tratamientos. Vamos a estar un poco más cargados, pero lo que queremos mostrarles es cómo en uno de los tratamientos el tema es manejable y vamos a poder hacer desarrollos interesantes dependiendo del predio. Si quieres, sigue. ¿Sí les pasó la diapositiva? No. Y estamos ¿Sí les viendo pasó? las... Vale, listo, ya la veo. Listo. Luego tenemos en sesión de espacio público otro tipo de condiciones. Para consolidación, cuando la sesión de espacio público a cumplir en sitio sea inferior a 400 metros cuadrados de suelos, vamos a poder compensarlo en dinero. Y en renovación, cuando el área del terreno sea superior a 2.000 metros cuadrados, la obligación se debe cumplir en sitio. Y luego aquí tenemos otras condiciones en las que no quiero entrar en mucho detalle para que realmente vean la aplicación de estas obligaciones urbanísticas en el caso de éxito y no demorarnos mucho más, pero por ejemplo las obligaciones de BICIP no se darán para índices inferiores o iguales a 3 y lo mismo en renovación, inferiores o iguales a 2. Y por ejemplo tenemos otro tipo de condición para el tipo de redes que para índices inferiores a 1.3 y para lotes de menos de 300 metros pues no aplicará este tipo de obligación urbanística. Pero bueno, esto ya es para proyectos que son de muy poquito impacto, entonces pues no vamos a tener que tener estas cargas. No quiero demorar mucho más para poder entrar aquí en el caso de este. Y luego tenemos que para el caso de la renovación mediante plan parcial, si se dan cuenta, se está tratando de desincentivar un poco la formulación de planes parciales, porque el área de cesión deberá llegar hasta el 65% del área en espacio público, garantizando un mínimo del 30%. Esto pues es altísimo en renovación para los que hemos hecho renovación urbana. A duras penas ese 25 que en algún momento se trató de incluir la renovación lo soportaba, pues imagínense ya un plan parcial en donde tenemos que ceder hasta el 65, cuando sabemos que índices mayores a 7 tampoco son tan factibles. En cuanto al equipamiento público, será lo correspondiente al 3% del área del terreno. Para planes parciales, todo el tema de redes de infraestructura, el sistema pluvial y acueducto de alcantarillado se establecerá con la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá para ver cómo se maneja este tema, entendiendo que vamos a tener un mayor impacto en las redes. Y en cuanto a obligación de BIS y BIP, tendremos el 10% de BIP o 15% de BIS en suelo o su equivalente en metros cuadrados de construcción, y siempre deberá ser en sitio. Entonces, como ven, aquí tenemos unas condiciones muchísimo más álgidas que nos están dando pistas de que los planes parciales pueden estar siendo muy pocos. Si quieres, sí. Listo, aquí le doy la palabra a Rodrigo Orjuela de IDOM para que nos cuente un poco el manual de normas comunes. Dale, Rodrigo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el POD actual incluye el anexo número 5, que trata sobre el manual de normas comunes a los tratamientos, donde normas sobre los siguientes elementos de manera general. Tenemos la altura de las edificaciones, 2, aislamiento, patios y otros elementos volumétricos, 3, antejardines, 4, cerramientos, 5, lote y subdivisión en unidades prediales, 6, equipamiento comunal privado, 7 sesiones para espacio público, 8 áreas privadas afectas al uso público, 9 estacionamientos y 10 condiciones generales para garantizar el proceso de urbanización o reurbanización.
Sigue, por favor. Para efectos de no demorarnos tanto y ver de manera general, pues vamos a hablar de 5 elementos que contiene este manual de normas. El primero son alturas. En este anexo y en el POT se incluye un plano que ya nos limita de alguna manera las alturas correspondiendo al área que establece el aeropuerto El Dorado y el aeropuerto de Guaymaral. Y en cuanto a los elementos generales, establece que para el uso residencial, la altura libre máxima de cada piso entre placas será de 3,8 metros, para los usos dotacionales de 4,20 metros y para usos industriales dependerá del desarrollo que se necesite dar ahí. Igualmente, la altura libre entre placas no podrá ser inferior a 2,30 metros. Toda placa va a contar como piso, a excepción de las placas de sótano, semisótano y cubierta. Y acá hay un elemento importante, que era el que mencionaba Camila, que este POT quiere evitar ese tipo de desarrollos escalonados. Entonces vemos que en el POT se dice que sobre el plano de fachada no se puede superar 2,5 veces la distancia que hay entre la línea de paramento de construcción correspondiente y la línea de paramento del predio separado por el espacio público o vía. Una vez se alcanza esta altura, se podrá generar un único retroceso de la fachada con dimensión de 1/5 de altura adicional de la edificación. Es decir, solo se podrá dar un solo retroceso, evitando los escalonamientos que veíamos anteriormente. Continúa, por favor. Igualmente, a pesar de que existe este plano, lo que nos va a determinar en mayor medida la altura que vamos a tener y también el tratamiento va a ser las fichas normativas de las UPL, donde acá podemos ver de manera general que la letra nos indica el tratamiento, siendo C consolidación, R renovación. Luego nos da un número que es la altura máxima. Cuando tiene dos números, cuando tiene guión número, hay unas condiciones para lograr como esa altura adicional, y después TA, que nos habla de la tipología, si es aislada o continua. Por favor. Bueno, acá de manera rápida también nos habla de aislamientos, patios y otros elementos volumétricos, en este caso los aislamientos laterales, que básicamente los condiciona a los vecinos que vamos a tener. Entonces, de manera rápida, por ejemplo, en el ejemplo de tratamiento de renovación urbana, cuando el predio vecino tiene una edificación que en la parte más alta no supera los 11,4 metros, es decir, aproximadamente 3 pisos, pues un predio vacío, el aislamiento lateral se debe prever a partir de una altura de 11,4 metros. Sigue, por favor. En cuanto a aislamientos posteriores, se exigirá desde el nivel de terreno o placa superior de semisótano. Como vemos, el aislamiento posterior estará determinado por la altura en metros a partir del nivel de terreno o placa, siendo, no sé, en algunos casos si tenemos un edificio entre 12 metros y 18 metros, pues la dimensión mínima en metros del aislamiento posterior pues será de 5 y así de manera ascendente. También se puede eliminar aislamientos solo cuando el proyecto es producto de integraciones prediales o por englobe, por acuerdo entre diferentes propietarios contiguos o cuando se presentan proyectos de una misma gestión. Sin embargo, en ningún caso se permite la generación de culatas, lo cual pues, es importante pues, porque vemos que muchos de los desarrollos que se han realizado anteriormente pues, dejan este tipo de elementos que solo generan problemas urbanos. Y en todos los tratamientos, a excepción del de desarrollo, el aislamiento mínimo entre edificios de un mismo proyecto será de 2,5 de la altura promedio de las edificaciones que se aíslan, y en ningún caso será menor a 8 metros. En cuanto a sótanos y semisótanos, los sótanos y semisótanos deben cumplir las siguientes condiciones para las obras nuevas o las áreas ampliadas de edificaciones existentes. La placa superior del sótano no puede sobresalir del nivel natural del terreno, o sea, no vamos a poder tener parqueaderos fuera de la línea del terreno. La placa superior del semisótano puede sobresalir solo 1,5 metros de nivel de altura,
Y los sótanos y semisótanos se pueden destinar para estacionamientos, depósitos, cuartos de basura, cuartos de máquinas, áreas de equipamiento comunal privado y otros espacios necesarios para el mantenimiento de la edificación. También otra particularidad que tiene este manual normativo son los antejardines. La dimensión mínima de antejardín en metros entre el paramento de construcción y el lindero del predio contra espacio público se señala en un mapa que incluye este pod, que es el CU 5.5, donde nos determina cuál es la dimensión de antejardín. En los tratamientos de desarrollo y de renovación urbana no se exigirán antejardines, a excepción de los casos en que se deba cumplir con las condiciones de empate con un antejardín existente, es decir, con un vecino. Uno nomás. En cuanto al área de parqueaderos, esta se determinará para calcularla a partir de porcentajes mínimos, máximos y adicionales de área destinada del área construida del proyecto, que equivale a la suma de la superficie de todas las áreas cubiertas, con exclusión de áreas cubiertas para la provisión de estacionamientos asociados a los usos urbanos, áreas construidas de sótanos y semisótanos y áreas destinadas al uso de servicios de parqueaderos. Entonces, como vemos, la particularidad acá es que el artículo 290 nos da unos mínimos dependiendo de las áreas de actividad, establece unos máximos, pero también establece unos máximos, es decir, digamos que acá se limita un poco la construcción de parqueaderos, porque pues ya no se puede, digamos, excavar y generar sótanos interminablemente, sino que hay un límite, y nos da una posibilidad de generar unos parqueaderos adicionales a partir del pago compensatorio. Entonces, a la final, para las diferentes... Perdón, Aquí contarles que esto pues es de las cosas que yo creo que todos han analizado más y que es bastante distinta al 190, es el tema de cómo antes teníamos una exigencia altísima de parqueaderos en ciertos estratos socioeconómicos y en ciertas zonas de la ciudad, estos sectores de demanda, y cómo ahora vamos a tener por el contrario un máximo que vamos a tener que vamos a poder construir, y que si queremos hacer más vamos a tener que pagar. Esto, por supuesto, se da en torno al modelo de ordenamiento que plantea el POT, que es disminuir el uso del carro, y pues en cierta medida eso está muy bien y va acorde como a los ODS y a una ciudad mucho más sostenible, pero pues lo analizábamos con Oscar y con Magda, que al final a nivel de mercado, y yo creo que ustedes los que son aquí constructores tienen muy claro, a nivel de mercado no es tan rentable y no vamos a poder pues cumplir con lo que si quisiera fuera ese mínimo, porque a nivel de mercado pues las personas van a exigir los cupos a los que están acostumbrados, 2 o un cupo mínimo por apartamento. Entonces esta es una diferencia importante. Si quieres, yo creo que Rodri, pasemos este manual de normas que es un poco denso y pasamos a la aplicación ya del caso de Oscar, porque veo que ya falta un cuarto para las 6. Ok. Vale. Oscar. Gracias, Camila. Gracias, Magda. ¿Puedes pasar, Vanessa? Más que un caso, nos vamos a referir a varios ejercicios de acuerdo con el índice de construcción que se esté aplicando y que aquí en esta página podemos apreciar. Hay 4 tipos de cargas y obligaciones que ahora vamos a tener en suelo de consolidación y renovación, lo cual va a afectar los valores del suelo o los precios de venta de las viviendas o de los inmuebles. Lo primero es la cesión de suelo en sitio, que aquí se ve en esta diapositiva como CSS, que es el área del terreno por un factor que ahora vamos a mostrar. Lo segundo es un pago en dinero, que es igual al área del terreno por un factor por el valor de referencia que tiene catastro o planeación en el sitio, y por un factor progresivo que ahora voy a explicar. El tercer cargo es pago para redes de servicio, lo llama OSP, que es igual a la carga en suelo, es decir, lo que se tiene que dejar allí por el valor de referencia y el factor 0,64. Ahora lo muestro en un ejemplo.
La cuarta obligación es la obligación BISPIP, que es para todo suelo de desarrollo, planes parciales, para la parte de renovación y suelo de consolidación. Ya mencionó Camila otra carga que existe en la parte normativa, que sería la quinta carga, y es pagar por parqueaderos adicional al mínimo que se quiere hacer. Eso no lo estoy explicando aquí, ya lo indicó Camila, pero tiene un costo adicional que antes no se pagaba. Entonces hay 5 tipos de cargas, pero hay un modelo progresivo que está dado por el factor D de dedo, y por el factor K. El factor D de dedo está, según el tiempo, hasta diciembre del 24, es el 25%, 0,25. Miren en la parte de arriba donde decía pago en dinero. En la parte en la segunda línea, pago en dinero, hay un factor D. Entonces, antes del 24, se pagará el 25% del valor de referencia. Ahora voy a poner un ejemplo de valor de referencia, es 3 millones de pesos. Sería entonces el 25% de 3 millones de pesos, que es lo que vale el suelo en ese sitio. Hasta diciembre del 27 sube al 45%, y después del año 27 será el 75%. Ese sería el valor de. Pero para pago compensatorio, ¿qué es pago compensatorio? Para las cesiones en suelo en sitio. En la primera línea ven ustedes que la CSS es la cesión de suelo en sitio, que es igual al área de terreno. Vamos a poner ahora un ejemplo de 1.500 metros. Y si toca dejar allí 20% de suelo en sitio, como parque, tanto en consolidación como en renovación. Antes en consolidación no tocaba dejar nada. En renovación depende de lo que se hiciera. Si era por plan parcial, tocaba dejar área. Para 1.500 metros habría que dejar un 20%, que es 300 metros. Cuando es menos de 400 metros en sitio, se paga en plata. Entonces ese pago compensatorio, que está en la penúltima línea de este slide, es igual a CSS por valor de referencia por K. Siendo K el 30% hasta el año 24, el 27% hasta el año 27 el 50%, y después el 80%. Ahora sí pasa para un ejercicio, digamos, general que se puede hacer. Pasa, Vanessa, por favor. Vanessa. ¿No están viendo cargas aplicadas en consolidación? ¿Podrías pasar Se quedó, sí, se quedó parado. Ya, ahora la... ¿Podrías pasar el slide, Vanessa? Dejamos de ver la pantalla. Nos está atacando el internet. Si no, yo comparto desde aquí, Camila. Si Vanessa tiene Creo que tú problema, no la tienes. Bueno, es que creo que perdimos a Magda y a Vanessa, ¿no? entonces, Yo sí que la tengo, ven y yo te la comparto, Oscar, espera. entonces Claro que bueno. continúa, porque parece que nos ha fallado alguno de los sitios de Sí, internet. el tema es que creo que yo no tengo autorización para... No, yo lo tengo aquí en PDF. Si quieres lo Pero comparto. tú sí puedes compartir, es que creo que como Magda, el equipo de Magda lo organizó, ellos son los que tienen... Creo que aquí, dime si lo mira, share screen, ya. ¿Lo estás viendo? Sí, pero es que esta que tú tienes, no, déjame yo te la comparto. No, yo la tengo aquí en PDF. Por eso, aquí ven, ya yo te la sé. comparto. Ven, yo te comparto la mía, por favor. Entonces, aquí estamos. Ya te la pongo yo, ¿vale? Me dices, aquí está. Me dicen si la ven. Sí, pero ponlo en modo presentación. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, íbamos acá. El ejercicio a aplicar es el siguiente. Estoy en consolidación. Cerca de 18.000 hectáreas, que ya mencionó Magda. Renovación son cerca de 6.000 hectáreas. En total son 25.000 de las 36.000 que tiene Bogotá. El resto está, como lo mencionó Magda, mejoramiento integral y desarrollo.
Entonces, el trabajo y actividad que vamos a tener las empresas inmobiliarias, constructoras, evaluadoras, urbanistas, arquitectos, van a estar en estos 25.000 hectáreas y especialmente las 18.000 de consolidación. Entonces, todo esto que hoy estamos hablando, consolidación y renovación, nos da prácticamente para poder analizar casi que la mayoría del desarrollo de Bogotá. ¿Qué quedaría faltando? Desarrollo de planes parciales que quizás en un segundo webinar se podrá presentar, porque hoy no hay tiempo. Miren ustedes aquí que el índice de construcción en la primera columna va hasta menos de 2. Esto es por área útil, porque en consolidación y renovación los índices son área útil del terreno. En tanto que en desarrollo y planes parciales es índice por área neta urbanizable. Hay una relación de 1 a 2 entre útil y área neta urbanizable. Entonces, hasta índice 2 no aplica, no se cobra. Pero de índice 2 a 3 cobramos el 5% en sitio y en dinero no. De 3 a 4 cobramos el 10% en sitio, es decir, en sitio toca dejarlo y no se paga dinero. Y más de 4 se cobra el 10% en sitio y 5% en dinero. Veamos el ejercicio aquí. Con un área de lote de 1.500 metros y un valor de referencia de 3 millones de pesos, habría que dejar en sitio 150 metros. 150 metros de los 1.500. Pero como eso es menos de 400, se paga en dinero mediante la fórmula que ya expliqué atrás. O sea, se pagaría aquí a pleno valor 450 millones de pesos, que es el CSS, que ustedes ven aquí. En el índice 2 a 3, 225 millones. En el índice más de 4, 450 millones. Ese sería el pleno pago. Pero ya mostré que había una progresividad, que en este caso es 30, 60 y 80% de estos valores que aquí estoy mostrando. Entonces, depende de la fecha en que se pague, en que se haga la construcción. El PD es el valor que ese sí se paga pleno, ese no tiene progresividad, que es 56 millones de pesos que se tendrá que pagar en dinero para lo que es más de 4. 56 millones para ese 5% que habrá que pagar. Y el OSP, que es para servicios públicos, pagaría en más de 4, índice 4, 28 millones de pesos. Sígueme, por favor, Vanessa, a la siguiente. Entonces, aquí, en resumen, se pagarían esas 3 cargas básicas en sitio, OSP, que es servicios y dinero, está la segunda columna, 535 millones de pesos, siempre y cuando fuera por en el año 27. Pero si es antes del año 27, hay una reducción sustancial. Esto hay que hacerlo para cada caso. Si estuviéramos en el pleno pago después del 27, tendríamos estas incidencias que dice aumento del suelo en lo que llamamos color amarillo. O sea, hasta índice 3, el aumento del suelo, es decir, la incidencia en el valor del suelo, partiendo de un suelo que aquí lo hemos valorado a 3 millones el metro cuadrado. Es decir, 3 millones el metro cuadrado sería en este caso el valor de referencia. En este caso, la condición sería pagar el 5% más de suelo. Pero por un índice de superior a 4, la incidencia sería 12%. En este caso, estamos teniendo un impacto que o lo asume el dueño del suelo o lo que más suele suceder en consolidación y renovación se traslada al comprador final de la vivienda, porque la investigación de los resultados que tenemos de todo el país es que solo en planes parciales de expansión y suelo de desarrollo, estas cargas, incluyendo la plusvalía, las paga el dueño del suelo. Pero en consolidación y en renovación, la experiencia de Medellín y otras 12 ciudades del país es que se trasladan al comprador final. Ahora veremos el impacto. ¿Y qué obligación visible habría? Que esto es nuevo, que esta es la cuarta carga que tendríamos en el caso de consolidación. 6% y obligación en VIP 2,5%.
también existe una rebaja que ahora la vamos a ver si es antes del año 27. Pasa, por favor. Comparémoslo con otras ciudades en suelo de consolidación. El impacto lo podemos ver, incidencia en las ventas, que estaría en la mitad. Miren ustedes la columna de la mitad. La primera ciudad que más cobra en consolidación es Medellín, que su cobro está impactando un 5% en el precio de ventas. Hay que incrementar las ventas en 5%. En segundo lugar está Pereira, 4,5%. Y en Bogotá el impacto estaría entre 2 y 2,5%. Si sumamos la obligación BICIBIP, llegamos al mismo nivel de Pereira, que es cerca del 4,5%. Aquí estamos hablando solo las cargas. Entonces digamos que hoy Bogotá, que es la mayor ciudad del país y que acaba de generar un nuevo modelo que ya tenían 13 ciudades del país, está modificando la plusvalía por mayor edificabilidad, cambiándola por cargas, pero creándole una obligación BIS-BIP en el suelo consolidado y de renovación que no lo tienen ninguna de las otras ciudades. Entonces digamos que Bogotá y Pereira van a quedar a la par. Sin embargo, como Magda está trabajando conmigo en el tema de Pereira, conocemos que ya por instrucción del actual alcalde de Pereira se van y solicitudes de negociaciones, digamos, concertaciones con el sector privado, se van a bajar estas cargas en Pereira en suelo de renovación y consolidación, con lo cual Bogotá quedaría al nivel de Medellín. Las demás ciudades cobran mucho menos. Sigue, por favor. Creo que esto ya lo habíamos... aquí está la diferencia en BIS-BIP, que me faltaba explicar. Fíjense que hasta índice 4, o hasta índice 3 a 4, porque antes de índice 3 no se cobra BIS-BIP, desde hasta el año 27, que son las últimas columnas, se van a cobrar 2,5% en BIP y 6% BIS. Y por más de 4 se va a cobrar 3% en BIS y BIP y 8% BIS. Generalmente esto se va a pagar en un fondo que maneja lo que se llama aquí la ERU, Empresa de Renovación Urbana, que ahora es también Metrovivienda. La Metrovivienda y la ERU se fusionaron en una sola entidad. Sigue adelante. O sea que hay que construir antes del 27. Conclusiones de cargas de consolidación. Los pagos en dinero suben el valor del suelo entre 10 y 12% para índices de construcción que van de 3 a 5. Segunda conclusión, precio de venta de la vivienda deberá subir por cargas entre 2 y 2,5%, porque en este caso es similar a otras ciudades del país. Tercera conclusión, las densidades resultantes de vivienda son muy altas para índices entre 3 y 5. Eso no tuvimos tiempo de mostrarlo. Este es un tema que ya ha venido analizando Camila e Idom. Cuarta conclusión, la utilidad del constructor se va a reducir un 4% por la obligación BIS y BIP, lo que significa que hay que subir los demás precios de la no BIS, de lo que no es BIP, en ese 4%. El valor del suelo deberá reducirse en un 4% por obligación BIS-BIP o se traslada al comprador final si no la asume el propietario del suelo. Por lo tanto, el constructor deberá aumentar el precio de venta entre 3 y 4% al público, teniendo en cuenta las cargas generales y esta obligación BIS-BIP, siempre y cuando construya antes del año 27 para hacer estos beneficios de la progresividad del factor D y K que hablamos. Pasemos a renovación, los impactos de las cargas. Aquí los impactos son mucho más fuertes que en suelo de consolidación. Digamos que en suelo de consolidación es similar al de otras ciudades, pero en renovación sí es mucho más fuerte. Observemos que hasta 1,3, pero es que 1,3 es una casa, es una bodega, porque es por área útil. Entonces uno no tumba una casa para volver a hacer una casa. Para que sea rentable un proyecto de renovación y aún de consolidación, necesitamos índices de 4 o superiores. Hacer índices de 2 y de 3 no permite pagar el costo de la casa, ni en renovación, ni en consolidación. De hecho, hoy, en el Bogotá que tenemos acá, las zonas del Chicó y Cedritos, teníamos en las UPZs, que ya pues están muertas porque ya no existen,
índices de 3,5 a 4,5. Y la mayoría de los desarrollos que se hacían eran índices de 4 para poder pagar el costo de la casa o del pequeño edificio que había que comprar. Entonces aquí concentrémonos en edificabilidades por encima de 4, porque antes de 4 pues no es justificable hacer un proceso de renovación. Y observen ustedes que el factor S, que es la cesión que hay que dejar en suelo, es el 45%, que se reparte así, al frente de 4 y 5, miren ustedes, 45% que se deja en el sitio, 20%, en algunos casos, si es menos de 400 metros, se puede pagar, pero la renovación, pues normalmente va a ser de 2,000, 3,000 metros, media manzana. Si supera las 3 hectáreas, ya va a plan parcial. Esa es otra de las ventajas de que ahora no hay que hacer un plan parcial para media manzana o para una manzana. Entonces, con, digamos, media manzana, 3,000 metros, pues yo sí tengo que dejarlo allí, que es 600 metros. Pero 1,500 metros, como el ejercicio que estamos haciendo aquí, se paga en el fondo que nos indiquen con la progresividad que ya indiqué. Y se paga en dinero 25%. Para un ejercicio que aquí tenemos de un lote de renovación de 1,500 metros con valor de referencia de 3 millones, pago pleno, sin progresividad, para índice de 4 a 5, pagaría 900 millones de pesos, pues porque lo va a pagar el suelo en sitio, lo paga, y el valor en efectivo dinero lo paga, y el valor de los servicios públicos también lo va a pagar. Pasemos a la página siguiente. En la página siguiente podemos ver que de 4 a 5, pues si el valor de referencia es 3 millones y tengo un terreno de renovación de 1,500 metros, pues voy a pagar 1,238 millones de pesos en total, lo cual incluye la carga en dinero, lo cual incluye el valor del suelo que hay que dejar allí, o si se deja allí, al fin y al cabo lo tuve que comprar, y si se paga en dinero, pues la misma cosa. Ojo, no estoy teniendo en cuenta la progresividad. Si hay progresividad, esto se puede reducir a la mitad. Pero a pleno valor, en un índice de 4 a 5, que antes hacíamos vía UPZ, el impacto en el suelo es del 27%. Y en un índice superior a 5, 6, es 35%. De 6 a 7, hay algunos edificios que se hicieron con el decreto 562, que fue aprobado en la administración Petro y que luego la administración Peñalosa derogó, pero se alcanzaron a hacer cerca de 500 licencias en Bogotá. Son nuevos edificios que tienen como una forma piramidal, bastante altos, en las zonas que antes tenía 6, 7 pisos. Hoy tenemos esos edificios de 12 y 15 pisos, que pues ya ahora están limitadas a la altura. Afortunadamente el 562 se limitó porque pues estaba dañando totalmente la ciudad. Pero el impacto aquí va a ser del 35%. Y la obligación BIS va a ser diferente también según el periodo, antes del 27, antes del 24, del 27 o después del 27. Y esta obligación BIS y BIP va a ser mucho más fuerte que la de suelo consolidado. Sigue, por favor. Aquí tendríamos el detalle de las obligaciones BIS y BIP, de 4 a 5. Bueno, hasta 4, aquí tenemos 6% hasta el año 27, 6% BIP, BIP o 12% BIS. Si no lo hago allí, que lo más probable es que no lo haga, lo pago en un fondo de compensación. Pero es o. Seguramente van a escoger BIS porque la BIP en suelo de desarrollo y expansión es costoso, hace que la utilidad sea nula en suelo de desarrollo y expansión, en un proyecto BIP que son 90 millones de pesos, y el lote es de muy bajo valor. Pero en suelo útil, que mínimo en Bogotá está en el orden de 1 millón de pesos en barrios populares, de acuerdo con datos que tenemos de avalúos, datos de catastro y demás. Difícil encontrar en un suelo útil de un barrio popular
un valor inferior a 1 millón de pesos. Y en las zonas de renovación, pues estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Con construcción llegamos a 3 millones. Por eso es que el ejercicio estamos haciendo aquí para renovación, un valor de referencia de 3 millones el metro. Entonces, con 3 millones el metro no puedo hacer ni BIS ni BIP. Puedo hacer con subsidio, pero el subsidio no lo hace el constructor. Ese lo hace el Estado, por ejemplo, a través de Metro Vivienda o de la ERU. Pero el constructor, la fórmula más fácil que le quedaría es pago esta obligación en un fondo compensatorio, lo que se convierte en otra carga o un impuesto. A partir del 4, de índice 4, pues el BIP es el 3% y la BIS es del orden de un 6%. Y más de 5, pues pasaríamos 6 y 6, más de 7, y planes parciales 6 y 8. Sigue, por favor. Índices de 7 difícilmente los vamos a ver en esta ciudad. Son muy difíciles de hacer, parqueaderos, pero es posible que se hagan. ¿Cómo se compara la renovación con otras ciudades? Pues Bogotá quedaría de primero. En consolidación, Bogotá hoy está de tercero. Cuando Pereira modifique su POT, que lo está modificando, seguramente Bogotá quedará de segundo. Y es evidente que las grandes ciudades que no tienen suelo, y las que no tienen suelo son Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Manizales. Manizales pues está en una montaña, Bucaramanga está en una meseta, Bogotá porque se le acabó el suelo lo tienen los municipios vecinos, y Medellín por estar en un valle que tampoco tiene cómo expandirse, sino en los otros municipios del Valle de Aburrá. Entonces, hoy Bogotá pues va a tener en renovación las más altas cargas en términos del suelo, del 20 al 45% como incidencia en el suelo, e incidencia en las ventas del 4 al 7%. Es decir, tendré que subir el suelo, las ventas, entre un 4 y 7%. Vuelvo a decir, depende de la progresividad. Antes del 27 la cosa puede ser más barata y después del 27 mucho más cara. Medellín, ese sí lo tenemos estable desde el año 2006, que lo estableció Medellín, y tiene una incidencia en el suelo de estas cargas del 14 al 20%, porque depende del estrato social. En el caso de las ventas, alrededor del 5%. Pereira es el dato actual, y pues las demás ciudades no tienen una incidencia tan fuerte en renovación. Bucaramanga, que no tiene suelo, no la tiene tan alta. Si pasa al siguiente, Vanessa, porque ya voy a terminar, va a pasar a conclusiones. Entonces, en cargas de renovación, las cargas en renovación, ¿qué impacto tienen? Los pagos en dinero suben el valor del suelo entre el 20 y 35% para índices de construcción que van de 3 a 7, y según la progresividad que analicemos, es decir, la fecha, antes del 24, antes del 27 y después del año 28. Esto es un estímulo que hizo la alcaldía para que los constructores rápidamente hagan proyectos antes del 24, que es cuando termina esta administración, y antes del 27, que es dentro de unos 7 años aproximadamente, 5 años aproximadamente. Las densidades van a resultar muy altas. Este es otro tema también que lo han analizado los urbanistas. Hay que ocupar el 100% del suelo útil de renovación, es decir, la manzana completa, pagando suelo, porque si se deja allí es muy costoso, pues hay que hacer edificios muy altos, muy densos. La utilidad del suelo y el suelo van a reducirse un 4 a 5% por la obligación BIS. Luego el constructor deberá aumentar los precios de venta entre 4 y 7%, suponiendo BIS y cargas adicionales. Y sigue ya para terminar las conclusiones. Mencionemos la primera página y yo luego lo suelto a Magda las otras páginas. Hay unos elementos positivos que aquí tenemos que mencionar. Hasta el momento casi siempre se habla en las reuniones y webinares los elementos negativos. Hasta ahora las cargas pues son vistas como un tema negativo o complejo de mayor costo, pero también hay unas cosas positivas que hay que anotarlas y que hasta ahora lo he visto muy poco en los webinares que se presentan. Por ejemplo, aumentó la edificabilidad en toda la ciudad. Obvio, hay que pagar carga. Algunas zonas no, hay que mirar las UPLs. Pero, por ejemplo, para muchos de ustedes de pronto no saben que el barrio Santana, que solamente podía ser una casa
en un lote de 1000 metros, hoy puede hacer de 15 a 20 apartamentos en un lote de 1000 metros. Se le permitió subir a 3 pisos, hay aislamientos laterales, posteriores y antejardín, y ya varios ejercicios que hemos hecho para varios lotes de Santana. Los lotes de Santana estaban en 5 millones del metro cuadrado catastral. Un lote de 1000 metros, 5.000 millones, nadie paga una casa de 5.000 millones para vivir en una sola casa, ni aún teniendo mucho dinero. Porque si yo dispongo de 3 a 5.000 millones de pesos, me voy a un magnífico penthouse de unos 300 o 400 metros, que a 10, 12, 14 millones el metro lo puedo pagar en otra zona. Obviamente hay gente que quiere seguir viviendo en el barrio Santana, por eso es que esta corporación o este sector, la junta de propietarios se dividió en 2 partes, los que defendían y los que pedían que se permitiera mayor densidad. Esos segundos fueron los que ganaron. Lo mismo los cerros de Suba permitieron unas densidades bajísimas, era del orden de 5 a 10 viviendas por hectárea. Ahora se aumentó, se eliminó la densidad, aumentaron la altura, y un lote cualquiera que podía tener 1 hectárea y que anteriormente no podía hacer sino 10 viviendas, hoy puede hacer entre 40 y 60 viviendas. Eso mejoró esta zona. Lo mismo otras zonas del bosque oriental de Bogotá. Un segundo elemento es que bueno, pasamos de UPZ a UPLs. Para algunos es complejo, para otros puede ser más fácil. Yo diría que las Y UPZ solo para no complementar, perdón. para complementar el tema del paso de las UPZ a UPLs y digamos, y de las áreas de actividad, digamos que en consideración general creemos que eso es, digamos, yo sé que estamos adaptándonos al cambio, pero, digamos, a mi modo de ver, sí es un tema de mucha mayor simplicidad. Obvio, hay unas grandes zonas de las 9 actuaciones estratégicas que tienen una norma mínima, pero pues igual la van a desarrollar, que están allá, y digamos que están en la 5, o para ir cerrando rápidamente como con estas conclusiones. Y los 2 temas digamos, fuertes de oportunidad de áreas receptoras de generadoras, digamos, de edificabilidad para áreas de protección, no solo de reserva ambiental, que está en la 3, en la conclusión 3, sino también la de los bienes de interés cultural, que también van a ser generadores y van a ser receptores a su vez las áreas de actuaciones estratégicas, y también digamos que hay digamos unas oportunidades que pues aún, obvio esto solo en las cuentas de que tantas edificabilidades que sabemos por lo que ya Oscar estaba comentando, que pues hay unas muy altas edificabilidades, digamos, propuestas, pero sin embargo, pues con todo esto se espera poder, digamos, que compensar no solo las áreas de espacio público, sino también la compra de estas áreas de protección y la compensación a los bienes de interés cultural. Digamos, ese es un tema que pues por años hemos llevado, digamos, ahí en la idea y dando, digamos, todas las teorías al respecto. Aquí hay, digamos, que una estrategia que aún falta por reglamentar. Así también, como para cerrar, también quisiera como contarles eso, como el tema de los fondos de compensación, que es otra de las grandes expectativas para poder empezar ya a operar, digamos, que el funcionamiento de estas obligaciones, porque si bien es cierto hay unas normas ya dadas, algunas con algunas inquietudes, como las comentaba ya Rodrigo, en el tema sobre todo en el tema de estacionamientos, y también, digamos, hay un tema ahí en los usos comerciales, sobre todo por impactos en movilidad que están aún, digamos, por cerrar. Y el tema de las UPLs, digamos, del cierre de las UPLs, que también pues nos van a dar ahí, digamos, una guía y una orientación en donde, digamos, se van a usar esas obligaciones también, porque ahí también hay, digamos, el tema de uso de obligaciones para espacio público y equipamiento. Entonces, digamos que creo un poco, Oscar, aquí hay otro comentario, otra conclusión en la 6, que es la mezcla de usos, que ese también es importante, el incentivo en la mayor mezcla de usos. El tema de la liberación, digamos, también de los requisitos para los predios dotacionales, equipamientos institucionales, para dejárselos ahí de manera general.
Cami, ¿puedes seguir? Para poderles dar como espacio, aunque aún no vemos preguntas planteadas, a las conclusiones. Aquí ya, digamos, está el tema, digamos, Oscar, si quieres, sigues, y Camila. No, continúa tú, Magda, sigue. Pues digamos el tema rápidamente de mejores aprovechamientos de predios remanentes en obra pública, facilitar reconocimientos en obras viejas, facilitar la legalización de barrios, el tema de parqueaderos que ya lo hemos comentado, que el máximo pues está siendo muy bajo para el mercado, sin embargo ahí hay una oportunidad para reglamentarlo, creemos que hay un espacio, porque pues esto muy probablemente son políticas graduales, no pueden ser de un momento a otro. Digamos que ya vimos los impactos, bueno, el tema de los instrumentos financieros, que pues, digamos, es una lista de instrumentos a mi modo de ver, más que un desarrollo, para desarrollar sobre todo el fuerte de los instrumentos financieros, son todo el tema de obligaciones, transferencias de derechos de edificabilidad, digamos que creo que eso es lo súper fuerte en el plan de ordenamiento territorial, y pues para el tema de los tratamientos, ese es un tema esencial y transversal al plan de ordenamiento territorial, y que pues además nos determina mucho qué podemos y hasta dónde podemos aprovechar. Creo que esa es una de las grandes conclusiones. Tú ya habías puesto una en tu charla, y es el tema de la eliminación del tributo de participación en plusvalía, como, digamos, como una de las cargas más cuando se desarrolla por mayor edificabilidad. En realidad, digamos que ese es un tema casi que para todo el tema del tratamiento de consolidación y de renovación importantísimo, y de pronto pueden haber un tema por cambios de uso más de cobros, de aprovechamientos que los dejan abierto, en especial para las actuaciones urbanas. Esta era una conclusión tuya de los cambios de uso y edificabilidad en zonas industriales y barrios viejos muy bien ubicados, que son una gran oportunidad, pero pues requiere la aprobación de las actuaciones estratégicas, que por eso las dejábamos ahí mencionadas. Y pues el tema de si subirán los valores de suelo, que se te lo dejo a ti, Osquitar, en la conclusión. Pues la verdad es que hay que mirar cada caso, porque hay UPLs, unidades de planeamiento local, que en una zona suben la edificabilidad, otras que la dejan igual. En ninguna parte que hasta ahora yo he visto no bajó la edificabilidad, o sea, la altura. Han mejorado los aislamientos, lo que explicó Camila. Ahora el aislamiento posterior y lateral es un poco menor que el que antes había, entonces mejora la edificabilidad para la misma altura, lo que quiere decir que puede subir el valor del suelo, porque el valor del suelo vale en función de la edificabilidad y el uso. En algunas zonas industriales, por ejemplo, se permite el cambio del uso, entonces ahí va a subir el precio del suelo. Pero eso hay que compararlo con esas 4 cargas y obligaciones que mencioné, porque si por un lado, ya lo hemos analizado en algunos casos, de unas garantías hipotecarias, unos avalúos para constructores, en fin, que se han hecho, por un lado sube la edificabilidad, pero por otro lado la carga me lo frena. Entonces a veces queda neutro. Pero lo que sí podemos decir es que valoraciones que se tenían de terrenos, cuando digo un terreno, consolidación es una casa con un lote, o un pequeño edificio, o una bodega con un lote, porque lotes vacíos no hay en Bogotá, en el suelo consolidado. Cuando se tiene eso, una garantía hipotecaria o un valor de venta que tenía de esa casa en el Chicó, Cerditos, a precios del año 21, con el POT anterior, hoy debe ser eso distinto. Ha podido subir el valor, puede ser neutro o puede ser menor. Entonces, hay que analizarlo. Así como sucedió en el año 2000-2003, que aprendimos una nueva reglamentación, veníamos del Acuerdo 6 del 90, año 90, y 10 años después nos pusieron a aprender un nuevo POT, unas nuevas UPZs. 17 años después tenemos que volver a aprender otra vez el manejo de las normas en Bogotá. Creo que puede seguir, Magda. Bueno, aquí ya solo nos faltaba esta de oportunidad que teníamos, y es lo que les decíamos al comienzo, que el área de oportunidad realmente en consolidación e innovación es un montón, es un porcentaje altísimo de la ciudad, y este aumento de edificabilidad que mejora los índices en general, pues es una oportunidad para todos. Y creo que deberíamos dar paso a las preguntas. Ya Sí. tenemos varias en el chat, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Entonces, vamos a
empezar a leerlas desde aquí. Hay una, con respecto a las UPLs, si hace referencia a las unidades de planificación local, ¿sí? ¿Cuántas son en comparación con las UPZs? Si tienen algún plano con las UPLs, pues un poco, Cami, si quieres contestas eso y tal vez ahorita por acá estaba viendo una de plusvalía que ya la contestamos, ¿vale? Y vamos siguiendo ahí contestando. Listo, bueno, entonces sí, las unidades de planeamiento local son las UPLs, son 30 en total, son menos que las UPZs y lo que tiene de bueno que hemos identificado es que no sé si recuerdan que en el 190 se delimitaron las unidades de planeamiento zonal, UPZs, y se fueron formulando a medida de los años e inclusive a hoy teníamos UPZs que nunca se formularon. Esto sí que van a salir a formulación en algunos temas, pero ya tenemos unas fichas para cada una, son 30, en las que vamos a poder ver en consolidación la altura, en donde vamos a poder ver la tipología edificatoria y sí que van a haber cosas que se van a formular, nos contaba planeación, hay cosas que quedan por formulación, pero por lo menos ya tenemos una guía de norma establecida para esas 30 UPLs. Hay otra pregunta aquí, si en renovación urbana por licencia se tendrá afectación de plusvalía. Digamos que tanto en renovación como en consolidación, digamos, todo el cobro de la carga que existe, porque esa no existía en el plan de ordenamiento territorial nuestro, excepto, digamos, lo que se estaba haciendo para lo que fue centro expandido, luego lo que fue, digamos, para las líneas sobre el eje de Transmilenio, y luego sobre el eje del sistema masivo de transporte, en donde había cobro por obligaciones. Ahora con el nuevo plan de ordenamiento territorial, pues como ya está generalizado, como vieron, ¿sí? Obligaciones para los dos tratamientos y obligaciones urbanísticas, digamos, fuertes que pesan en el suelo y que pesan inclusive en la incidencia de la construcción, no hay cobro de participación en plusvalía. Es decir, la participación en plusvalía es de manera genérica, que se hace de dos maneras, o bien por obligaciones urbanísticas o bien por el tributo de participación en plusvalía. Pero el tributo de participación en plusvalía queda para el suelo de expansión. Y para, digamos, para planes parciales y suelo de expansión no queda para tratamiento y consolidación, digamos, ese es importante, y el de renovación con licencia. Bueno, aquí había otra pregunta con respecto al tema de las áreas de actividad de proximidad de Adrián Esteban en el uso y la permanencia de los usos dotacionales. Hay una regla general de, digamos, de la posibilidad inclusive de, digamos, en principio tienen permanencia los usos dotacionales, pero se puede construir en los usos dotacionales manteniendo la misma área construida que tenían actualmente. O se puede compensar, digamos, en otras de las zonas en las cuales se esté determinando, digamos, el plan de ordenamiento territorial, y esa también, digamos, es uno de los puntos ahí por reglamentar, que va a ser también parte del objeto de las UPLs, de lo que falta por desarrollar de las unidades de planificación local, digamos, en términos urbanos. ¿Qué más tenemos aquí? Oscar, esto te la dejo a ti. ¿Cómo ven en el nuevo POT el negocio de la reutilización o remodelación de edificios viejos? O sea, hay una regla de reuso de edificios y también digamos, de reuso de edificios, pues con unos incentivos, y también hay otra regla para restaurar propiedades horizontales, ¿no? Que no sean de conservación, digamos, como restaurarlas, digo yo, no, sino renovarlas, mejorarlas y ponerlas en reuso, digamos, en donde tienen unos incentivos también. Pero esa te la dejo. Hay edificaciones viejas en las zonas centrales muy bien ubicadas que podrían adaptarse, pero hay un tema allí que es el reforzamiento estructural para temas de comportamiento antisísmico, sobre todo si son viviendas. Segundo lugar, pues todas las instalaciones hidráulicas y eléctricas, y hay que mirar el costo. En algunos casos es rentable, había que mirar, pero para BCV puede ser un poco difícil, porque la BCV no la puedo yo hacer, dada un área que toca entregar, que son 42 metros cuadrados, por ejemplo, no la puedo entregar yo en menos más del valor de los 175 millones de pesos para BIS de renovación, y eso del orden de unos 3 millones el metro cuadrado. Si esa estructura, con todo el reforzamiento,
me cuesta a mí más de 3 millones el metro, pues no podría hacer BISBIP, podría hacer otra cosa. Lo que sí se está encontrando en este momento, y no es tanto por el POT, es traslado de oficinas a apartamentos. Ese es un fenómeno que ya estamos encontrando en todo el mundo, en los Estados Unidos, en la Florida, en Nueva York, Europa, porque el teletrabajo pues prácticamente generó problemas en las oficinas. Aquí lo estamos viendo en ciudades de Santa Marta, Cartagena, que son muy rentables pasar de oficinas a apartamentos. Habrá que mirar aquí en Bogotá si un edificio de oficinas viejo en el Chicó puede volverse apartamento, porque la demanda que tenemos hoy de apartamentos es mucho mejor que la de oficinas. Se había quedado una sin responder y es que ¿dónde pueden encontrar los índices de ocupación en estos tratamientos? Esos no los vas a encontrar porque no hay. El índice de ocupación es la resultante de aplicar la norma volumétrica que te da el manual de normas comunes a los tratamientos, aislamientos y demás, pero no tienes índice de ocupación. Hay una pregunta muy formal, Oscar, de una diapositiva tuya que decía que área BIS y BIP no pagan cargas. O sea, claro, lo que se esté desarrollando de área BIS y BIP es lo que quieres decir ahí, ¿cierto? Es el área de BIS y BIP genera un índice. Esa parte del índice no genera cargas. No cuenta para generar cargas. O sea, si yo tengo un 10% en BIS-BIP, entonces yo estoy haciendo un índice de 4, pues el 0,4, 4 más 0,4, que es 4 con 4, no va a representar cargas. Y hay una pregunta general y es si todo este tema, digamos, de la mostrada, en todo caso en el incremento en el precio del suelo, en renovación y en consolidación, en uno menos y en otro más, si esto no va a ser objeto de especulación, digamos, adicional, digamos, por los... O sea, ¿qué crees que el dueño de un lote, de una casa lote de consolidación, va a pedir más porque hay más cargas? Sí, yo que creo se preocupa que unas cargas se quieran sustentar con un detrimento en un valor del suelo, que es un tema que los propietarios no van a aceptar y, y haya un mayor valor de venta. Eso es un comentario de Miguel. Es un poco ahí. no es un mayor valor de venta. Eso, es que es lo que quería. Sí, no es un mayor valor de venta, Magda, sino un mayor valor de costo total para el constructor. O sea, que se lo traslada al vendedor, al comprador final. Cosa que aconteció en Medellín desde el año 2006. En su momento discutimos mucho cuando se hizo el sistema de cargas en Medellín, que fue la primera ciudad que lo hizo. Fue una ciudad que dijo, no me interesa la plusvalía por mayor edificabilidad ni por cambio de uso, porque no tengo suelo para hacer eso, cobro estas cargas, que ha significado un muy buen recurso. Medellín ha cobrado más de 350.000 millones de pesos en ese sistema de cargas, contra un Bogotá que ha cobrado aproximadamente 250.000 millones en plusvalías, siendo Bogotá 3 veces más. Entonces Medellín demostró que ese sistema era mejor, y hoy Bogotá es la 13ª ciudad que lo aplica. Ahora bien, Medellín, creíamos inicialmente que esto iba a significar menor valor para las casas del poblado o casas de laureles que se transformaban en consolidación en nuevos edificios. No fue así, porque el dueño de una casa en Laureles dice, mi casa vale 800 o 1.000 millones de pesos, usted verá si me la compra. O yo la vendo para casa, o la vendo para oficina, o la vendo para un constructor. O sea, el hecho es que se trasladó al comprador final. Y eso sucedió en Manizales, Valledupar, en las otras 13 ciudades que hoy lo aplican. Luego Bogotá lo que va a pasar es que se traslada al dueño, al comprador final. Aquí la pregunta que cabe hacer es, entonces, ¿compro aquí o en Chía? El tema es si usted se pide ir a aguantar 2 horas de transporte hasta Chía, mientras se abre la ciudad con las nuevas vías. Entonces, no es tan cierto que la ciudadanía se va a salir de aquí a Chía, porque no tiene forma de entrar y salir. Cuando tengamos 3 metropolitanos, probablemente suceda. Hay una pregunta final de Miguel, ¿qué ejercicio tenemos para viabilizar un proyecto donde actualmente existe un edificio viejo y se quiere hacer un proyecto nuevo? Que hoy las cargas castigan más si está en tratamiento de consolidación que tiene una altura controlada. Sí que hicimos un ejercicio Sí. en un edificio de 2 pisos con 15 apartamentos y logramos llegar a 10 inclusive aportando un poquito más. Generalmente ustedes han visto que en estos proyectos con los propietarios se hacía un cambio de metro a metro. Se estaba analizando la posibilidad de inclusive llegar a
a 110 cambio de metros cuadrados con los propietarios actuales. Y se lograba, incluyendo las cargas. Esto pensando en un proyecto que antes podía llegar a 7 pisos más un piso no habitable y que hoy está llegando a 10 pisos. Y que se logra, un edificio de 2 pisos. Toca hacer ya el análisis de si vamos a tener que tumbar un poco más y vamos a tener que compensar a más propietarios qué pasa. Pero hay lotes en los que sí que funciona. Que un edificio hoy en promedio tiene 5 pisos, no 2, que eso es una casa. Bueno, no, es que hay edificios por ahí que todavía quedan. Pero no, tumbar un edificio de 5 pisos, No. si ese ejercicio no lo hemos hecho aún. Puede tener un mayor impacto. Sí, ya tiene otro costo, tiene que mirar los costos y todo. Entonces es otra cosa. Ok, bueno, creo que ya terminamos las preguntas. Por ahí había una de que cómo podían bajar la cartografía en formato shape. Nosotros, ok. sí, Sí. esa cartografía, alguna está en Mapas Bogotá, la puedes bajar, pero la geodata como tal completa, creo que no está disponible en la página web. No hemos podido acceder a ella. Y yo vi otra, espérate. A ver. No, ya. Listo, sí. No, creo que ya acabamos, ya le había hecho un barridito. Bueno, pues gracias, Osquitar, gracias, Camila. Magda, ¿podrías mencionar la segundo webinar a qué lo vamos a dedicar? Muy buen dato. Bueno, tenemos un segundo webinar pensado. Vamos a ver, digamos, si es el tema de todo el tema de suelo de expansión y el tratamiento de desarrollo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo más el tratamiento de desarrollo, digamos, es lo que queremos tocar en ese próximo webinar que estamos pensando por ahí más o menos en unos 20 días, a ver cómo nos va, porque pues esto exige una organización y revisión, digamos, además de casos y todo, pero pues esa es la idea. Esperamos, pues, digamos que, pues, sobre todo hayamos podido dar una orientación de dónde están las oportunidades, dónde están los temas que hay que trabajar. Por supuesto, digamos que hay temas de reglamentación, pero pues a nuestro modo de ver igual, aunque hay temas de reglamentación y pues al parecer ahorita todo el mundo está en esa expectativa de saber qué pasa y qué puede hacer. En todo caso, ya hay cosas que se pueden ir desarrollando, ¿no? Digamos, hay mucha zona de la ciudad, como les decimos, consolidación y renovación es una cantidad. Entonces, pues, digamos que esa es como la idea. Igual, luego miramos el resto de la zona en tratamiento de desarrollo. Ok. Sí, había una pregunta aquí que fue recurrente y es el video de este webinar queda en las páginas de nuestras compañías, un poco para que pues ustedes puedan, para el que quiera tenerlo, ahí lo van a tener a disposición.